Como me presentaron, yo soy Juan Testa, médico veterinario, y en el día de hoy voy a hablar sobre las crianzas de las terneras, que es las futuras vacas que van a estar produciendo leche en nuestros sistemas. Y la idea es ver cómo esta crianza va a marcar el futuro de la potencial genético que tienen estos animales, ¿sí? Por eso el título, donde vamos a estar marcando el futuro a través de un programa exitoso de crianza. Como objetivos fundamentales de esta charla va a ser, en primer lugar, remarcar la importancia que tiene el primer evento desde que nace en una ternera, que es el calostrado. Tanto el impacto a corto plazo, que es evidente y claro, que es la transferencia de inmunidad, como a largo plazo. Por otro lado, vamos a revisar factores nutricionales y de manejo que nos ayuden a tomar decisiones para lograr una crianza exitosa. Remarcar cómo la crianza de terneras va a impactar en la producción futura de estas terneras. Y evaluaremos momentos de estrés que caracterizan a la crianza y podríamos decir la recría, ¿sí? Donde a través de evaluar estos momentos podemos tomar decisiones y minimizar el impacto que tengan sobre las terneras. Acá no se asusten con esta tabla, pero en esta tabla estaría resumida la charla de hoy, donde vamos a estar hablando desde el nacimiento de una ternera hasta lograr los 150 kilos de peso vivo, donde pasaría ya a una dieta TMR. Es mucho más fácil ya el manejo a partir de ese momento, sería un rumiante totalmente desarrollado. Toda esta tabla vamos a ver que está separada por pasos, y estos son los diferentes pasos que vamos a ir desarrollando y describiendo durante esta presentación. Como para que se ubiquen un poquito más en detalle, la etapa de crianza, vamos a ver 4 pasos fundamentales. El primer paso son las 2 horas, dentro de las primeras 2 horas de nacido, darle un buen suministro de calostro a las terneras. Luego viene el siguiente paso, que son los primeros 21 días de vida ya en la etapa de guachera, donde vamos a tratar de ofertarle el 2% del peso vivo como consumo de materia seca aportado desde una alimentación líquida, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar con detalle. El paso 2 es uno de los pasos más importantes dentro de este plan de crianza que hemos desarrollado desde Bioterra. En la etapa 3 es una etapa donde la guachera o la crianza se estabiliza, ¿sí? Donde el consumo de líquido, de consumo de alimentación líquida es el máximo, pero se mantiene constante durante esta etapa, y eso tiene un impacto que se lo vamos a demostrar. Y al final, la última etapa está enfocada en minimizar el estrés del pasaje de los terneros de lo que es la crianza a la recría. Obviamente, toda esta etapa de crianza debe ser acompañada por oferta de un iniciador de buena calidad. Ya en la etapa de cría, o de recría, perdón, el paso 5, que sería el primer paso de la recría, es uno de los pasos más críticos, donde las terneros pasan de estar en un sistema a otro y de una alimentación a otra, y ahí es donde nosotros vamos a hacer mucho foco para minimizar el estrés de estos animales y que no perdamos todos los esfuerzos que desarrollamos durante la etapa de crianza en estos primeros 20 días de recría. El paso 6, dentro de la recría, ya es un paso más, donde está más estabilizada la recría, es más fácil de llevar adelante. Si tenemos en cuenta que los animales van a estar comiendo o empiezan a comer altos volúmenes de alimentación sólida, así que hay que cuidar mucho el rumen con balance de hidratos de carbono. Y el paso 7 vuelve a ser una transición hacia una dieta TMR, que es totalmente mezclada, en un mixer donde ya incorporamos otro tipo de materias primas, que es necesaria una adaptación de estos animales para que no haya una caída abrupta de consumo hasta que arranquen nuevamente. Todo este periodo también tiene que ser acompañado por un iniciador y heno de alfalfa de excelente calidad, sobre todo en el último paso. Ahora vamos a ir desarrollando paso por paso. En el paso 1 decíamos que dentro de las primeras 2 horas de vida hay que suministrar 4 litros de calostro. Estas 2 horas serían un mundo ideal. Digamos, si pudiéramos hacerlo sería genial. Podríamos extendernos hasta 6 horas.
¿sí? 6 horas puede ser aceptable, pero cuanto antes los terneros reciban calostro, mejor va a ser el pasaje de inmunidad. Acá ponemos una foto donde está, digamos, un embarazo gemelar o una gestación gemelar de una vaca, en donde se le inyectó azul de metileno a cada saco, a cada ternerito dentro de su saco amniótico, y pueden, simplemente está puesta esta imagen porque la placenta de los bovinos, debido a la gran cantidad de capas, es impermeable al pasaje de anticuerpos maternos hacia el feto, con lo cual los terneros nacen completamente inmunodeficientes. Para salvaguardar esta situación, el pasaje de anticuerpos se realiza a través del calostro. De ahí es la necesidad de suministrar calostro lo antes posible, de calidad y en cantidad adecuada, ¿sí? Este calostro, para permitir a los terneros una buena inmunidad, debe ser un calostro de calidad, como dice en la foto, y eso se puede evaluar, ¿sí? Nosotros deberíamos poder evaluar el calostro que van a estar tomando nuestras terneras, y por diferentes metodologías, ya sea un densímetro o un refractómetro, ya sea óptico o digital, nos van a permitir evaluar ese calostro, ¿sí? En el caso de que estemos usando una metodología que nos permita medir la concentración de proteica, estaríamos diciendo que tenga mayor a 50 miligramos por mililitro, sería un óptimo, ¿sí? Y a veces es la única opción que tomamos de usar este tipo de calostros, no otros tipos. Entre 30 y 50 miligramos es regular. Si somos muy exigentes, podríamos no usar este calostro, y menos de 30, desde ya no usar este tipo de calostros. Si vamos a estar usando grados Brix, que es lo que por ahí usan los refractómetros, la lectura o el punto de corte es a partir de los 25 grados Brix para arriba es óptimo, entre 20 y 25 es regular y menos de 20 es malo. Esto dentro de la rutina de calostrado es fundamental tener estas herramientas para garantizarnos, darles a las terneras un calostro de calidad óptima para permitirles la transferencia de inmunidad pasiva. Más allá de evaluar el calostro, una vez que las terneras se suministra el calostro, debemos después evaluar cuál es la transferencia pasiva de inmunidad que ha tenido este calostrado. Y esto se realiza dentro de las 24 72 horas posteriores al calostrado o al que las terneras se le ofertó el calostro. Y debemos lograr una concentración mayor a 10 gramos de inmunoglobulinas en el suero de los terneros para garantizar un buen calostrado. Para lo que es la práctica a campo, podemos usar un refractómetro que nos va a medir la concentración de sólidos totales, de proteínas totales, y ahí, si usamos gramos, vamos a poder decir 5.2 gramos por decilitros de proteínas totales o 8.4 grados Brix. Es muy parecido a lo que hablábamos cuando evaluábamos el calostro, la misma evaluación hecha sobre el suero de los terneros. Así tenemos que sacar sangre, dejar que se separe el suero de los elementos formes, y sobre el suero hacemos esta evaluación. Si estamos evaluando un ternero con alguna afección o enfermedad, donde es muy probable que tenga algún grado de deshidratación, lo cual concentra las proteínas, es un poco más exigente el límite para considerar un ternero que está bien calostrado o menos calostrado, que es en el segundo punto, donde dice 5.5 gramos por decilitro de proteínas totales o 8.5 grados Brix. Esto es importante porque son herramientas que los operarios tienen que utilizar a campo para poder ir evaluando cómo venimos con el calostrado, que muchas veces puede estar asociado un mal calostrado a problemas, obviamente, de salud de los terneros, de las terneras. Más allá del efecto bien entendido de la transferencia pasiva de inmunidad de que le da el calostro, que le permite tener inmunidad mientras el sistema inmune del ternero se va desarrollando, estos 4 litros de calostros también se ha demostrado que tienen un efecto a largo plazo,
¿sí?, sobre la producción de leche de esta futura madre, ¿sí? Fíjense en este trabajo del año 2005, donde se utilizaron 2 litros de calostro versus 4 litros de calostro al momento del calostrado, y se ve un efecto significativo en la producción de leche en la segunda lactancia de estas hembras, ¿sí?, con efectos significativos ya que hay letras distintas, con producción de leche por encima de los 1000 litros en la segunda lactancia. Es importante remarcar que este calostro, aparte de generar o transmitir inmunidad pasiva, hay otros marcadores moleculares o sustancias que afectan el futuro de esta vaquillona y todavía tenemos mucho por aprender al respecto, pero sabemos que es fundamental el uso de este nutriente. Ya en el segundo paso, desde el punto de vista nutricional, debemos garantizar el 2% del consumo de materia seca sobre el peso vivo del animal, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de un prerrumiante, un ternero lactante que va a estar consumiendo solamente alimentación líquida, que puede ser leche o sustituto lácteo. Típicamente las guacheras convencionales se oferta leche o sustituto a razón del 8 al 10% del peso corporal del animal, ¿sí? Esto ronda alrededor de los 4 litros por día de oferta de alimentación líquida. Si estos terneros tuvieran la posibilidad de acceso a voluntad a consumir leche o sustituto, lograrían consumir exactamente el doble, entre el 16 y el 20% de su peso vivo, ¿sí? Eso quiere decir que si le doy acceso disponible a los terneros, llegan a consumir entre exactamente el doble. Esto representa alrededor del 2 al 2,5% del peso corporal como materia seca de leche, ¿sí? Que ahora nos vamos a ir profundizando en esto. De ahí es que tratamos de llegar al mínimo que se lograría en forma biológica si un ternero tuviera disponibilidad de consumir la leche que quisiera. Esto obviamente va a tener un crecimiento mucho más marcado de los terneros. Fíjense qué pasa en este trabajo del año 2001, donde se realizó un experimento que las terneras se mantuvieron con sus madres durante las 2 primeras semanas de vida, mientras que otro grupo de terneras se realizó un sistema de crianza convencional, ofertándole el 10% del peso vivo de leche. Al final de las 2 semanas, los terneros que estuvieron con sus madres habían ganado 16,5 kilos versus los que tuvieron una alimentación convencional que solo habían ganado 4,5 kilos. Esto marca, obviamente, una gran diferencia en el ritmo de crecimiento de estos animales, donde la ganancia de peso durante todo el periodo fue un 73% mayor para los grupos que tuvieron, de alguna manera, libre acceso al consumo de leche a través, de este caso, del amamantamiento, ¿sí? Que ahí tenemos otro área, otra caja negra, que es la relación madre-hijo o madre-hija y un montón de factores que suceden alrededor que todavía no terminamos de entender. Ahora bien, el protocolo durante estas primeras 3 semanas de vida marca que nosotros tenemos que tener en claro cuánto pesan los animales y cuánto es los sólidos que tiene la leche disponible, en el caso que usemos leche, ¿sí? O si usamos sustituto, los sólidos disueltos dentro de ese sustituto. Y nosotros queremos lograr que las terneras consuman el 2% del peso vivo como materia seca de leche. Entonces, este 2% del peso vivo como materia seca de leche, si sabemos que la leche tiene 12,5, en la semana 1 tenemos que ofertarle 740 gramos de materia seca de leche, que es el equivalente a 6 litros de leche, ¿sí? Ya en la primera semana. Esto implica un volumen mucho mayor a los sistemas convencionales, donde quedamos en 4 litros, ¿sí? Y esta primera semana es una de las más desafiantes para lograr esta cantidad de sólidos a través de los sistemas tradicionales de 2 tomas diarias, donde ahí está el máximo desafío.
En la segunda semana hay que tener en cuenta que este ternero va a seguir creciendo, va a ser más pesado, entonces hay que ajustarle para mantener ese 2% del peso vivo, es el equivalente a 850 gramos de leche como materia seca, con una leche con esta cantidad de sólidos. Si nosotros evaluamos la leche que le ofertamos a los terneros y los sólidos son mayores o son menores, obviamente los litros necesarios también cambian. En este caso, es una leche de buenos niveles de sólidos para un holando, y con 7 litros en la segunda semana estaríamos cumpliendo con el 2% del consumo de materia seca sobre el peso vivo del animal. Y lo mismo para la tercera semana, ¿sí? Donde llegaríamos a los 8 litros, y este sería, en este protocolo, el máximo de oferta de leche, ¿sí? Pero acá marcamos en amarillo las variables que nosotros tenemos que conocer para poder establecer este plan de crianza. Tanto el peso de los terneros como la composición de la leche en cuanto a sólidos totales que tenga esa leche. Ahora, si nos focalizamos específicamente en una leche de buena calidad, de vacas holando, vamos a encontrarnos que la leche tiene en tal cual, es decir, la leche tal cual tiene un 5% de lactosa, un 3.7% de grasa butirosa y un 3.4% de proteína cruda. Esto siempre me gusta mostrarlo porque cuando nosotros hacemos, los nutricionistas hacemos balanceados o hacemos sustitutos, tenemos que competir contra este nutriente que lleva años, toda la evolución detrás, y es muy complejo acercarnos a formular algo que se parezca. Pero desde el punto de vista de en base a materia seca, el 40% de lo que consumen en materia seca los terneros son azúcares, en este caso es lactosa, un 30% es grasa butirosa, y un 27% es proteína cruda. Esto recuérdenlo porque estos dos nutrientes, tanto la grasa como la lactosa, son la principal fuente de energía para estos terneros, y es muy difícil mantener estos nutrientes a estos niveles, ya sea con un iniciador o con un sustituto lácteo, ¿sí? En general los sustitutos lácteos andan alrededor del 20% de grasa, tienen mucha más lactosa, más azúcares disueltos, y la proteína cruda, un sustituto convencional, ronda entre el 20 y el 22 de proteína cruda. Ahí se están desarrollando sustitutos que se empiezan a asimilar más a la leche en cuanto a proteína, pero se reducen en grasa. Entonces hay unos problemas de energía versus proteína. Visto lo de la leche, es interesante remarcar que un ternero, ¿sí?, tiene un requerimiento de energía metabolizable para mantenimiento. Un ternero que pese 45 kilos tiene un requerimiento de energía metabolizable para mantenerse vivo de 1.75. Si nosotros sabemos que la leche aporta 5.37 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca, esto significa que el ternero tiene que consumir para mantenerse vivo 326 gramos de materia seca de leche, que esto es el equivalente a 2,6 litros de leche. ¿Sí? Fíjense que esto es en zona termoneutral, no considera excesos ni bajas temperaturas, pero en los sistemas tradicionales de crianza solo nos quedarían 1.4 litros de leche para que el animal crezca, por eso los crecimientos son tan bajos. El impacto del mantenimiento es muy fuerte. Y en épocas de invierno, esta situación se acrecienta aún más y se ve marcadamente perjudicada la ganancia de peso. Muchas veces estos valores energéticos atados al consumo hacen que estos animales tengan una subnutrición y sean mucho más propensos a enfermedades. ¿Qué pasaría si en este caso estamos hablando de un sustituto lácteo? Esta es la segunda opción, es sustituto lácteo, donde obviamente el sustituto lácteo tiene menos energía en base seca que la leche debido a que tiene menos niveles de grasa. ¿Sí? La grasa es el principal aporte energético que tenemos disponibles nutricionistas. Esto implicaría que el ternero, en vez de tomar 2,6 litros de leche, se toma 3 litros de sustituto para lograr mantenerse en el mismo nivel energético
¿sí?, que el caso anterior. Esto implica que los sustitutos por ahí nos desafían a mayores volúmenes a la hora de suministrar la comida a estos animales y maximizar el potencial de crecimiento, o se logra un juego entre la concentración con la que se preparan y los volúmenes que se entregan, ¿sí? Pero es muy importante remarcar esto, es un 13% más de oferta de sustituto a un sustituto convencional a lo que sería en leche. Y este efecto en el invierno, donde los requerimientos de mantenimiento se incrementan debido a que caímos por fuera de esta temperatura óptima para los terneros, este desafío aún es más manifiesto e implica que a veces tengamos muy malos resultados en esas etapas. Desde el punto de vista de la leche, tenemos que tener presente que la leche está compuesta la proteína de la leche tiene dos grandes aportes, que es la caseína y la proteína del suero, ¿sí? Dentro del abomazo del ternero, lo que sería el estómago verdadero, hay una enzima que se llama renina, que permite que esa caseína se coagule y sea degradada lentamente a lo largo del día. La proteína que está dentro del suero obviamente no forma el coágulo y rápidamente se va disociando del coágulo y pasa al intestino delgado para su absorción. Esto sería la fisiología, si se quiere, de la digestión de la leche en un ternero. Debido a que la caseína es utilizada para la fabricación de queso, ¿sí? Todos sabemos que se hace la industrialización de la leche, lo que se utiliza es la caseína para la elaboración de queso, y la proteína que está dentro del suero se descarta o queda como, si se quiere de alguna manera, un subproducto. El suero se transforma en el principal fuente de proteína para los sustitutos lácteos, ¿sí? Acá ya tenemos como primer factor que esto no va a estar coagulando en el abomazo. Y el sustituto lácteo típicamente tiene entre el 20 y el 22 de proteína y un 20% de grasa. Hoy actualmente se están desarrollando sustitutos con mayor contenido de proteína que han llegado hasta 32, por ahí 32 es una exageración, pero que ronda entre los valores normales de la leche, 26 a 28, podría ser un sustituto óptimo, mientras que la concentración de grasa se reduce a 16%. Estos sustitutos de mayores niveles de proteína están recomendados para sistemas acelerados o de libre consumo, free choice en inglés. Esta situación entre la formación de coágulo de la leche y la no formación de coágulo del sustituto, tenemos que tenerla presente, sobre todo vuelve a ser lo mismo en situaciones de épocas invernales, ¿sí? Muchas veces, debido a que las horas del día son cortas, digamos, se juntan dos suministros de alimentación durante el día y quedan muchas horas durante la noche sin aporte de comida. Esto, cuando usamos sustitutos, es más complejo debido a la velocidad con que el sustituto se degrada. Es mucho más rápida la degradación que la leche. Entonces implica que rápidamente pasen muchas horas del día los animales con hambre, debido a que ya fue degradado todo lo que consumieron más rápido que si fuera leche. Y por otro lado, cuando usamos leche y tenemos muy juntas dos ofertas de comida, probablemente en la segunda no quieran tomar porque se sienten llenos los animales. Entonces es importante distribuir la oferta de comida en un periodo de tiempo equidistante para que los terneros puedan tener energía y proteína suficiente para cubrir durante ese periodo. Muy importante las horas de frío y en la noche, que eso por eso lo remarco. El crecimiento acelerado de los terneros, ¿sí?, la intensificación, la vamos a estar determinando dentro de estas primeras 3 semanas de vida, como muestra este gráfico, ¿sí? Fíjense que la separación de la línea de crecimiento, ¿sí?, de los terneros en sistema convencional versus intensificado se da en estas primeras 3 semanas. A partir de ahí, el crecimiento es paralelo, es constante, pero se mantiene la diferencia que se gestó durante estas primeras 3 a 4 semanas de vida.
Con lo cual, el gran desafío que tenemos a la hora de la alimentación es cómo hacemos para que los terneros consuman desde una dieta, alimentación líquida, altos consumos de leche. Y tenemos en presente que sabemos que la capacidad del abomazo es de 2 litros de consumo aproximadamente, eso va a estar determinado por el peso del ternero, pero son 2 litros. Muchas veces esa situación nos frena a la hora de ir incrementando el aporte de leche a esos terneros, porque hemos por ahí transmitido muy fuertemente este mensaje. Lo que no nos hemos dado cuenta es que el abomazo tiene una capacidad de adaptación a un incremento progresivo de leche muy rápida, con lo cual los terneros podrían en estas 3 semanas estar consumiendo estos volúmenes de leche sin ningún inconveniente. Ahora bien, ¿por qué nosotros queremos cambiar el estatus tradicional de crianza versus un sistema acelerado? Básicamente porque se sabe que mejorar en estas, sobre todo 2 a 3 semanas, la velocidad de crecimiento de las terneras nos va a permitir alcanzar una edad reproductiva más rápido, obviamente, o la edad al parto más rápido, es decir, esa vaquillona estaría produciendo leche en menos tiempo, una mejor capacidad de resistir los desafíos infecciosos, no menor en estas etapas donde es bastante frecuente la frustración y los dolores de cabeza, y una mayor producción de leche posterior. ¿Sí? Ya en la primera lactancia, estas vaquillonas muestran tener una mejor producción de leche. Fíjense este trabajo de Drackley de año 2007, ¿sí? Bueno, acá están mostradas las ganancias de peso que tuvieron en el sistema acelerado, casi 250 gramos, 230 gramos más. Este experimento lo realizó en 2 años consecutivos, ¿sí? Y fíjense el efecto que tuvo sobre la producción de leche. En el experimento 1, la producción de leche fue un 13% superior. En la primera lactancia sería 305 días versus en el experimento 2, un 4% superior. ¿Sí? Pero estos efectos fueron significativos. Esto básicamente lo que nos dice es la importancia de una crianza acelerada. No es solo ver lindas las terneras, sino que las terneras puedan expresar su máximo potencial genético al momento donde las necesitamos, que es a la hora de producir leche. Fíjense que le hemos dedicado bastante tiempo a la etapa 2, y es una etapa crucial que estaría bueno ese mensaje se lo lleven, porque esos primeros 20 días de vida de las terneras nos van a definir el éxito o el fracaso de la crianza en relación a un crecimiento acelerado. Ya durante las semanas 4 a 6, donde acá figura se logra el máximo consumo de alimentación líquida, es decir, estamos ya consumiendo los 8 litros. Algunos técnicos siguen subiendo el aporte de leche. Nosotros recomendamos frenarnos en estos niveles, que creemos que va a ser suficiente para que las terneras expresen su potencial crecimiento, y sobre todo sabiendo que el impacto está en las primeras 3 semanas, no vemos el sentido de seguir ofertando leche y que ya las terneras puedan ir consumiendo alimento balanceado, ¿sí? Fíjense que acá decimos que se da la alimentación máxima, pero volvemos a centrarnos en el consumo de materia seca como porcentaje del peso vivo. Como nosotros tenemos una alimentación líquida constante, este consumo va cayendo. ¿Sí? Fíjense que el consumo va cayendo. Entonces, esta caída en la oferta de materia seca, la ternera la tiene que compensar. Entonces, tenemos que tener, obviamente, que agua y alimento iniciador a discreción, porque en esta etapa se empieza levemente a incrementar el consumo. Ya en la etapa, en la semana 9 y semana 7 y semana 9, vamos a estar haciendo el retiro progresivo de leche y preparando las terneras para la recría. Estas semanas, estos 21 días son muy, muy importantes para lograr que todo el esfuerzo que nosotros fuimos poniendo durante la crianza de las terneras no se pierda durante la primera semana de recría, donde las terneras no estén adaptadas ni a la alimentación
ni al ambiente. Entonces, durante estas 3 semanas, nosotros le vamos a ir retirando la leche y le vamos a ir permitiendo que se vaya adaptando y desarrollando el rumen para aportar la energía suficiente para mantenimiento y crecimiento. Recuerden que nosotros habíamos dicho que la leche aporta un 30% de grasa y un 40% de azúcar, ¿sí? Y un 27% de proteína. De esos 3 nutrientes, la grasa y el azúcar, que en este caso es lactosa, aportan la energía. Ningún iniciador puede seguir con ese ritmo de aporte de grasa y de hidratos de carbono porque los animales en la digestión ruminal no lo van a poder asimilar. Con lo cual, si nosotros venimos dando leche y cortamos la leche bruscamente de un día para el otro, el ternero obviamente va a sufrir una subnutrición energética hasta que vuelva a acomodarse y poder digerir y generar la energía suficiente para mantenimiento y crecimiento. Si no hacemos una adaptación óptima de lactante a rumiante, todo el esfuerzo que hicimos antes lo perdemos en muy poco tiempo. A su vez, este periodo es fundamental. Muchas veces los terneros se crían de forma individual, ya sea en jaula o en estaca, y de un día para el otro salen de la estaca o de la jaula a un corral de recría con 10 o 20 terneros a la par, todos consumiendo de un comedero único y de un bebedero, y el ternero venía consumiendo en un baldecito individual donde comía el alimento y en otro baldecito individual tomaba el agua o la leche, ¿sí? Entonces ahí va a haber otro impacto brusco, que es la socialización, el cambio del lugar donde va a comer y el cambio del lugar donde va a tener agua. Y a veces, para que los animales no se escapen, le ponemos algún eléctrico en relación a la bebida o al comedero para que no se escapen de ese corral, y obviamente eso es totalmente negativo y no deberíamos hacerlo, pero es algo que se puede encontrar habitualmente en las recorridas, ¿sí? Es muy importante esta etapa de transición para no perder todo el esfuerzo que hicimos antes. Acá, oferta a voluntad de agua y alimento iniciador lleno de buena calidad. Tengamos presente que durante esta etapa el consumo de alimentos se acrecienta marcadamente y sobre todo la última semana donde no tenemos oferta de leche, hay un gran consumo de alimento iniciador y debemos estar acompañando esto de una muy buena calidad y disponibilidad de agua, si no también podemos tener inconvenientes. Entonces, esta semana 7 a 9 nos va a permitir manejar el estrés que se genera pasar de la lactancia a la recría, ¿sí? Es decir, este paso 5 lo vamos a estar manejando casi pura y exclusivamente en la última parte de la crianza. Las semanas 10 a 12, que serían el paso 5, son semanas claves que el éxito o el fracaso no está tan determinado por lo que hagamos en ese momento, sino por lo que habíamos hecho previamente. En este momento es importante, en el paso 5, no mezclar animales de tamaños muy diferentes porque la competencia es muy marcada en estas situaciones. Entonces, si hacemos destetes o desleches semanales, no tienen que tener más de 2 semanas de terneros que se juntan en esta recría. Uno sería mayormente a campo. Entonces, para remarcar lo anterior, durante este periodo es fundamental la adaptación de los terneros a la recría. Debemos lograr que los terneros se adapten al cambio de alimentación de lactante, ¿sí?, a rumiante que come solamente alimento sólido, y de forma progresiva, no se puede hacer de forma brusca. A su vez, el cambio es radical en cuanto al ambiente, donde pasar de estar en forma individual a grupal, en este sentido se aconseja que los terneros se puedan agrupar antes, ya en la etapa de crianza o en la guachera, si podemos hacer una guachera comunitaria o al menos de a 2 terneras, ya podemos estar adaptándolas a lo social en esa primera recría, ¿sí? Pero esto es fundamental. Ya para ir terminando, en el paso 6, la recría ya se debería haber estabilizado. Tenemos pocos desafíos desde el punto de vista del manejo, pero sí fundamental que los terneros tengan disponibilidad de alimento
y de agua en forma constante, porque podemos tener problemas de trastornos digestivos por inanición y a mucha ansiedad de consumo, pero acá hay que ponerle mucho foco al balance de hidratos de carbono de el alimento balanceado que estemos usando o de la dieta total. Es muy importante debido a que el rumen es nuestro órgano principal, nuestro principal aliado a futuro de la vida de este rumiante y debemos cuidarlo ya desde los inicios. Es muy frecuente que nos olvidemos de cuidar el rumen desde el inicio de su formación y muchas veces utilizamos alimentos con niveles de hidratos de carbono que fomentan procesos de acidosis ruminal que pueden tener efectos de inmediato, a mediano y a largo plazo, muchas veces difícil de medir. En esta última etapa de la crianza vamos a estar preparando a las terneras a que puedan consumir una dieta TMR. TMR es una dieta totalmente mezclada. Obviamente esto nos va a permitir reducir costos. Vamos a poder incorporar silos y tener en cuenta que los silos va a ser la primera vez que tengan exposición ante estas materias primas. Tienen fermentaciones, tienen olores particulares, entonces las terneras deben ser adaptadas a este nuevo ingrediente. Pero ya en este paso, donde las terneras van a estar entre los 140 y 150 kilos de peso vivo, vamos a poder dar una dieta TMR con agregado de humedad, donde van a tener mayor capacidad ruminal para cumplir o llegar a la demanda de mantenimiento y de crecimiento que nosotros queremos con estas terneras. Muchas veces, donde nos permiten trabajar, digamos, donde es factible, podemos usar la dieta TMR de las vacas de punta. Es una dieta que se adapta muy bien a esta categoría de terneras hasta los 6-7 meses de vida. Como para concluir de lo que hablamos hoy, dijimos, el calostrado correcto nos va a permitir transferir inmunidad, eso está más que claro, eso no se puede discutir, pero también el volumen de calostro vimos que afecta a largo plazo la productividad de esas vaquillonas. Lograr un crecimiento óptimo, muchas veces le llamamos acelerado, lo correcto sería llamarle fisiológico. Un crecimiento óptimo durante la crianza nos va a permitir reducir enfermedades, adelantar la edad reproductiva y mejorar la producción en la primera lactancia. Muchas veces nos enfocamos solamente en esto porque es lo que tiene el retorno económico, pero hay más beneficios en relación a un crecimiento acelerado. El crecimiento acelerado durante la crianza también nos va a se va a estar definiendo dentro de las primeras 3 semanas de vida, entonces son justamente las 3 semanas más desafiantes dentro de la crianza. Y la adaptación a los cambios de alimentación y ambiente es fundamental para que las terneras tengan una buena performance durante la recría. Muchas veces es frecuente encontrar problemas en la recría 1, donde la crianza fue muy buena, pero la recría 1 por falta de adaptación, todo el esfuerzo que se aplicó previamente se pierde durante esta etapa. ¿Sí? Bueno, la idea de esta charla es que tengan herramientas prácticas a la hora de alimentar sus terneras en el tambo y tener presente que las terneras van a ser el futuro y la reposición del tambo actual, y difícilmente un tambo pueda crecer si no gestiona y genera su propia reposición. Desde ya, muchas gracias y yo quedo disponible para las preguntas que me quieran hacer.